Pero antes vamos a saludar al doctor Adrián Ganino, ex director nacional de Defensa del Consumidor, actualmente trabaja en la Secretaría de Consumo, que depende del Tribunal de Faltas del Partido de San Martín, especialista en derechos del consumidor. El doctor Adrián Ganino con nosotros como habitualmente lo hacemos. ¿Cómo anda, Adrián? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Un saludo a todo el equipo y a la audiencia del otro lado. Muy bien, gracias por estar ahí. Como siempre, cada 15 días tenemos este espacio para hablar de alguna situación que esté ocurriendo con respecto a los consumidores, con los derechos a los consumidores. Y en este caso has traído particularmente una situación que está preocupando incluso hasta un sector de los legisladores que están pensando en un proyecto con respecto a esto, que tiene que ver con el sobreendeudamiento familiar. ¿Es así? Correcto, la verdad que es una situación preocupante la problemática del acceso al crédito y entender la problemática desde el punto de vista de las familias, ¿no? Estamos en una situación económica compleja y bueno, muchos de nosotros queremos acceder al crédito y la falta por ahí de educación financiera por un lado, mezclado con la situación de necesidad por ahí que muchas familias están transitando, hacen que entendamos el acceso al crédito como un complemento del salario y ahí hay un problema. Cuando nosotros creemos que usar la tarjeta de crédito o acceder a un préstamo o a un crédito personal, estamos complementando nuestro salario, estamos en una situación compleja, que genera después un estado de sobreendeudamiento, ¿no? Cuando se empiezan a acumular esos créditos mes a mes y no podés pagarlo con tu salario, bueno, se genera esta situación y esto los legisladores lo están viendo, esta situación la están trabajando los municipios en las oficinas de defensa del consumidor y bueno, esta problemática tiene que ver con la situación actual que estamos transitando. A nivel nacional, para tengamos un dato, que esto surge también de estadístico de lo que llevan adelante las oficinas de defensa del consumidor o de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, el 34% de los reclamos a nivel nacional tiene que ver con la cuestión financiera, tiene que ver con los créditos, tiene que ver con la información, tiene que ver con las tasas. Y en segundo lugar, de los reclamos a nivel nacional tiene que ver con el sistema de telecomunicaciones. Pero hoy lo que pica en punta a nivel vulneración de derechos tiene que ver con la cuestión financiera, precisamente. Nosotros voy a compartir un poco los datos que tenemos de nuestra encuesta Dale. que hicimos hace un rato. ¿Para qué usaste la tarjeta de crédito en el último año? Porque también te quiero consultar sobre eso. Y nosotros dimos las opciones de alimentos, indumentaria y calzado, electrodomésticos o farmacia. Farmacia por ahora no Yo tiene. sola compré protector sola. Sí, pero no votó usted en la encuesta entonces, porque Ah, no. quedé re sola. Bueno, Eh, Electrodomésticos 22%, indumentaria y calzado, que por ahí también es más habitual, ¿no? Utilizar la tarjeta, 33%, y sorprende el dato de alimentos, con un 44%. Digamos, la mayoría de los que están participando en nuestra encuesta ha utilizado en este último tiempo la tarjeta de crédito para comprar alimentos. Fíjate que en realidad a mí no me sorprende la situación porque de alguna manera describe lo que estamos transitando como país, ¿no? Antes, y cada uno de nosotros por ahí maneja tarjeta de crédito, pero si hacemos un poquito de memoria, por ahí cuando estábamos económicamente mejor, ¿para qué utilizábamos la tarjeta? Para el esparcimiento, para acceder a ese electrodoméstico que por ahí lo podíamos hacer en cuotas, porque efectivo para poner todo en una cuota o en efectivo no lo teníamos. Entonces, el crédito uno lo destinaba a eso, ¿no? A los electrodomésticos, a esparcimiento, vacaciones, ¿no? Lo pensaba desde ese punto de vista. No, por ahí uno destinaba hoy, como estás dando a conocer vos, el uso de la tarjeta para casi el 40% de los que votaron o participaron, dijeron que lo gastan en alimentos. Bueno, eso es una realidad, es una situación que hoy estamos transitando en la realidad, ¿no? Ahora, la problemática es
cuando nosotros, como consumidores y usuarios, frente a esa necesidad, creemos que ese acceso al crédito, o esa tarjeta, ese préstamo, complementa nuestro salario. Vuelvo a reiterar esto porque esto es parte de la educación financiera. Cuando yo entiendo que eso es una extensión y no entiendo que lo que estoy haciendo es endeudándome a futuro, porque mi salario no va a seguir los aumentos inflacionarios o los intereses que me van a aplicar las empresas de tarjeta de crédito o bancaria. Bueno, ahí estamos en esa situación en la cual, reitero, necesitamos volver a equilibrar. Y para eso necesitamos políticas públicas activas de educación, por un lado, para comprender esta situación y cómo tenemos que operar con nuestra economía real, familiar, y por el otro, obviamente, normativas que establezcan algún tipo de límites o empecemos a hablar de, bueno, razonabilidad en tasas y en ganancias, ¿no? Situación que, bueno, hoy no están reguladas. Ahí quiero que vayamos, porque vos mencionaste que era uno de los principales reclamos que hay hoy por hoy en las oficinas de Defensoría. ¿Con qué tiene que ver? Sabemos que hubo una desregulación, ¿no?, de los intereses de las tarjetas de crédito, hubo algún tipo de acciones también por parte de las autoridades de economía para que esto se dé. Pero ¿con qué tiene que ver ese reclamo del sobreendeudamiento? ¿Con las tasas excesivas? ¿Con alguna otra irregularidad? Mira, la mayoría de los reclamos, por lo menos yo de los que trabajamos y veo en San Martín, tiene que ver con dos cuestiones. Una es con la aplicación de los intereses a los cuales se accede al crédito y depende de la situación que cada uno se encuentre laboralmente, digo, los que estén registrados y tengan trabajo en blanco tendrán una realidad y aquellos que no pueden acceder al crédito financiero a través de bancos oficiales y tengan que acceder a créditos a través de otras vías no oficiales, como puede ser estos préstamos a un solo clic que no piden muchos requisitos y uno puede acceder sin estar trabajando en blanco o con garantes que puedan acompañar a esto. Bueno, ahí esos tendrán otra realidad. Ahora, la cuestión es, una es el interés que aplican en el marco de la situación económica actual, y la otra tiene que ver mucho también con que se accede al crédito, por más que tengamos un salario registrado, pero que obviamente ese interés que me aplican, el salario no termina de acompañar y se genera esa situación de sobreendeudamiento. Esas cuotas se van acumulando, la imposibilidad de pago la tenemos, porque la tarjeta la tenemos que cubrir no solamente para los alimentos, sino para el resto de los gastos que por ahí con el salario no podemos alcanzar a comprar, sí, ¿no? Claro. Llámese sumado a algún electrodoméstico, algún producto, alguna cuestión de esparcimiento, ropa, bueno, no solamente se destina a alimentos, sino que a esos alimentos se le suman otras series de gastos que uno tiene, servicios públicos, puede ser también otra situación, servicios de telefonía o servicios de cable, que también muchos lo anexamos a los créditos, a las tarjetas. Adrián. Entonces, eso es una situación, sí. Pensaba en esto que vos hace un rato mencionaste y hiciste hincapié en esto de la educación financiera, y pienso que también hay mucha gente que no le queda otra, ¿no? A veces no es cuestión de tener conciencia de el endeudamiento o esto de que, bueno, veré qué pasa mañana. El tema es que a veces no hay un hoy donde pueden pensar en un mañana, ¿no? Digo, la desesperación de la situación. Exactamente, y eso, vuelvo al punto que lo mencionaba, ¿no? Que parte de la educación financiera es obviamente las autoridades de aplicación explicando esto, de que el crédito no es un sobresueldo, sino que es una situación que a futuro nos puede poner en un estado de situación compleja por no pagar. Y al mismo tiempo, yo había dicho que al principio de que la situación económica actual nos lleva a muchos de nosotros, claro, porque no nos queda otra, a entender que ese acceso al crédito lo tengo que tomar como un sueldo, un salario, un anexo más para complementar eso que me falta y que no llego, pero que a la larga genera una situación en la cual el consumidor o el usuario se sigue ajustando, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque se siguen sumando situaciones y el salario no acompaña ninguno de estos valores que por medio de la desregulación se están dando. Digo, pongamos ejemplo de las medicinas prepagas que después del decreto 70 aumentaron un 40% y llegaron a aplicar un 160% a lo largo de estos 10 meses y siguen aumentando. Podemos poner el ejemplo de las naftas, podemos poner, por ejemplo, de un montón de servicios, de un montón de bienes que fueron
subiendo y que el salario no fue acompañando, en el salario del trabajador formal, menos del informal, y obviamente no hablemos de los aumentos por sistemas jubilatorios. Bueno, todo ese combo hace una situación que nosotros la definimos, o lo que venimos trabajando en esto, de sobreendeudamiento familiar, ¿no? La familia no alcanza a cubrir sus necesidades básicas con el salario, accede al crédito para cubrir eso y se endeuda en sobremanera, y después no hay forma de afrontar esos créditos. ¿Y cuál es la consecuencia? Juicios ejecutivos. Claro. Empiezan a pagarle el sueldo, empiezan a embargarle las propiedades, puede darse una situación más compleja aún, porque obviamente la economía hoy no acompaña la realidad que están viviendo. Y vos mencionabas, o estábamos planteando al principio, que hay la idea de un grupo de legisladores de presentar un proyecto. ¿Sabés con qué tiene que ver? ¿Tenés más detalles de este proyecto? A ver por dónde Mirá, va. sí, hay varios proyectos, tanto a nivel nacional. Uno es de una diputada de Morón, que plantea, en el caso de las tarjetas de crédito, la suspensión a futuro de nuevos aumentos de las tasas, por ejemplo, para sostener un poco la situación y que no se agrave. Hay proyectos en la provincia de Buenos Aires, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Tuve la posibilidad de trabajar en algunos de ellos, que también trabajan la situación del sobreendeudamiento, y lo que plantean es que se suspendan por 90 días las ejecuciones judiciales en materia de préstamos o acceso al crédito, y esos procesos vayan a las oficinas de defensa del consumidor para, a través de los procesos administrativos, poder resolver la situación en estos ámbitos administrativos locales, ¿no? O sea, el municipio tomando iniciativa en este tipo de reclamos contra todos los proveedores de este consumidor sobreendeudado, y viendo la realidad económica, ajusten su pretensión. Y ajustar la pretensión significa, bueno, si yo te debo de capital tanto y de interés tanto, bueno, trabajemos en qué capacidad económica tengo para afrontar eso, bajemos tasa de interés, bajemos capital, achiquemos esa deuda, porque a ninguno en el sistema de mercado, ¿no?, en el cual estamos insertos, nos sirve tener cientos o miles de usuarios y consumidores quebrados y que las empresas tampoco puedan hacerse de esas creencias, claro, o que tengan que avanzar sobre el salario, cuando el salario es finito para afrontar todos los gastos que tenemos cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana. Digo, desde pagar servicios, desde alquiler o desde vivir, ¿no? Para comer y acceder a la comida o al consumo para vivir. Bueno, todo eso tiene que estar contemplado, y hablamos también de proyectos en los cuales se habla de un préstamo responsable. O sea, que caiga en cabeza de cada uno de los proveedores financieros, tradicionales o no tradicionales. Cuando digo tradicionales digo bancos, y cuando digo no tradicionales digo billeteras virtuales, como puede ser las que hoy son de público conocimiento y que brindan créditos a tasas muy altos por encima de los estándares del mercado, a los fines de, bueno, parar la pelota y poner un poquito de orden y ayudar a estos consumidores de estas familias que se ven en un cuadro de situación difícil. Yo les quiero tirar un dato, no quiero abusar de este tiempo, pero me parece importante ponerlo en relieve. La Comisión Económica para América Latina, que es CEPAL, ¿no?, hizo un informe en el año, fines del 2022, esto no cambió en la actualidad mucho, pero para que tengamos una idea, se hizo un estudio acá en nuestro país con la temática del sobreendeudamiento familiar. Y se hizo una encuesta, y esta encuesta arrojó unos números que son para tener en cuenta. Dice que el 35% de los hogares tiene una alta vulnerabilidad al endeudamiento, y este porcentaje dice que llega al 40% para aquellos trabajadores informales. Y después dice que sobre 10.000 hogares se hizo una encuesta, y casi el 50% de esos hogares dice que no le alcanza o destina la mayor parte de sus ingresos a cubrir los gastos o sus deudas. Otro 22% destina, dice, sus ingresos a casi todos sus ingresos, y un 18% sostiene que lo que ganan no le alcanza para pagar. Bueno, son situaciones que por lo menos estos legisladores fueron viendo, y hoy hay una voluntad de empezar a trabajar esto y empezar a hablar de ganancias acordes, ¿no? No es que queremos que el sistema financiero fracase o explote, pero estamos hablando de razonabilidad, de equilibrio. Estamos hablando de situaciones en las cuales el consumidor a veces tiene que elegir entre pagar esa deuda y comer. Bueno, entonces,
creo que ahí es donde necesitamos políticas públicas de educación por un lado y de intervención para regular estos desequilibrios. Bueno, esta será una discusión en el Congreso difícil, ¿no? Porque hoy parece el gobierno nacional tener control, hoy recién lo charlábamos con un diputado, con Itai Hackman, tener control del Congreso, ¿no? Y no veo a un presidente que habla constantemente de la necesidad de la libertad, de la economía, del libre mercado y demás, poner algún tipo de restricción a las tasas de la tarjeta de crédito, por ejemplo. Así que bueno, y si sale también después, vamos a estar con la situación del veto y demás, así que es un problema. Y otro problema que no sé ahí si está detectado, porque vos de los datos que tenemos y de lo que estamos charlando son endeudamientos legales, ¿no? Por decirlo de alguna manera, con tarjeta de crédito, con billeteras virtuales y demás. Hay otra situación que se da mucho también en los barrios, ¿no? De ir a un prestamista informal, a alguna situación que después tampoco termina en un buen lugar. No, y esa situación es más complicada aún, porque ahí, como decís vos, es como la ley de la selva, ¿viste? Ahí un prestamista del barrio no te va a mandar una carta documento por ahí, ¿no? Digo, diciendo, mirá, pagame lo que me debes. Por ahí ya estamos hablando de situaciones aún que pueden terminar en hechos más violentos, ¿no? Pero bueno, es la realidad y creo que, y en esto te pongo en valor, y vuelvo a reiterar la importancia que la ley de defensa del consumidor les da hoy a los municipios para empezar, por lo menos, a discutir e intervenir en estas desigualdades en materia financiera que estamos hablando, ¿no? La ley de defensa del consumidor, que es una ley de orden público, habilita a los municipios para que en estos ámbitos empecemos a discutir. Bueno, a ver, ¿cómo fue el préstamo? ¿Cuáles fueron las condiciones de ese préstamo? ¿Cumplen con la información? Al momento de poner como se dice, el gancho o aceptar las condiciones, ¿se informó de cuál era la tasa? ¿Cómo impactaba esto en el salario? Cuando hablamos de préstamos responsables, estamos hablando de esas cuestiones. Estamos hablando de proveedores financieros que tienen que informarle al consumidor cuál es el impacto que puede tener esto en el salario que tiene para destinar parte del mismo a cubrir ciertos gastos. Bueno, esto es un trabajo arduo, que bueno, pero que enhorabuena también hoy se esté discutiendo, tanto en Nación o en las cámaras de diputados, senadores, o mismo en los municipios, porque también esto hay que ponerlo en valor, hay municipios que tienen ordenanzas, hoy son 6 municipios de la provincia de Buenos Aires, Villa Gesell, Hurlingham, Miramar, La Costa y Florencio Varela, tienen ordenanzas locales que tratan y abordan la problemática del sobreendeudamiento y obligan en esos ámbitos locales de la autoridad de aplicación a discutir con estos proveedores, en el marco de lo que te estoy contando. Entonces, bueno, hay voluntad política de algunos municipios de empezar a regular estas cuestiones, ¿no? Así que, bueno, creo que ese es el camino en vista de que las políticas nacionales apuntan a la desregulación, ¿no? Adrián, muchísimas gracias. Un abrazo grande, nos reencontramos la próxima. Un abrazo, saludo a toda la audiencia y gracias por este espacio.